Imagina que el secreto mejor guardado del universo no estuviera en una caja fuerte, ¿no? Imagina que está en una que se evapora poco a poco y justo antes de desaparecer decide devolverte todo lo que se tragó. Intacto. Muy buenas y bienvenidos a este análisis en profundidad. Hoy nos sumergimos en uno de los mayores misterios de la cosmología, la paradoja de la información de los agujeros negros. La pregunta es simple y a la vez, terrorífica. ¿Qué pasa con todo lo que cae dentro? ¿Se borra de la existencia para siempre? Hoy tenemos sobre la mesa un artículo de Braunstein, Das y Wang que lanza una propuesta radical. La información no se pierde, sino que encuentra una vía de escape. Y lo que vamos a hacer es meternos hasta el fondo, para entender cómo demonios proponen que esto funcione. Es que el problema de base es un auténtico choque de trenes entre las dos teorías más importantes de la física. La relatividad y la cuántica, ¿no? Justo. Por un lado, la relatividad general de Einstein, que nos dice que cuando algo cruza el horizonte de sucesos de un agujero negro... El punto de no retorno. Exacto, ese punto de no retorno, pues está condenado. Su información, su esencia, queda atrapada y aplastada en la singularidad central, perdida para nuestro universo. Pero, claro, por otro lado, la física cuántica, en su nivel más fundamental, tiene una ley sagrada. La información nunca, jamás se destruye. Se puede transformar, pero no eliminar. Eso es. El universo, no tiene una tecla de suprimir. Y claro, ambas cosas no pueden ser ciertas a la vez. Un momento, pero yo siempre había oído hablar de la radiación de Hawking como la solución a esto, la idea de que los agujeros negros se evaporan y devuelven su contenido. ¿Me estás diciendo que esa idea que todos conocemos en realidad no resuelve el problema principal? Me temo que no. Y ese es el punto de partida de todo este lío. La radiación de Hawking, en su concepción original, es un escape, sí, pero un escape caótico. Es puramente térmica. Térmica. Piénsalo así. La mejor analogía es quemar un libro. El libro contiene información, una historia, personajes, ideas. Si lo quemas, obtienes calor y cenizas. Vale. El calor es energía que se libera, como la radiación de Hawking. Pero la historia se ha perdido para siempre. No puedes reconstruir Don Quijote a partir del humo y la temperatura de la hoguera. O sea que la radiación de Hawking nos devuelve el calor del agujero negro, pero no el libro que se tragó. Exactamente. Entiendo. Es una demolición, no un desmontaje cuidadoso. La información estructurada se convierte en ruido aleatorio, así que, aunque el agujero negro desaparezca, la información que devoró sigue perdida. Y supongo que los modelos clásicos de agujeros negros tampoco ofrecen ninguna esperanza. Ninguna. Si intentamos visualizarlos como hacen los físicos con los diagramas de Penrose, la cosa se ve aún más clara. Imagina que el tiempo fluye hacia arriba en un diagrama. Para un agujero negro simple, el de Schwarzschild, sin rotación, El de los libros de texto. ese mismo, una vez que cruzas la línea del horizonte de sucesos, es como si todas las carreteras del futuro se fusionaran en una sola. Una autopista de un único carril que termina inevitablemente en un muro de hormigón. La singularidad. No hay desvíos. No hay salidas. Es un destino. Un final del camino en el tiempo. Y si el agujero gira, como se supone que hacen todos los reales... Ese es el modelo de Kerr. Ahí la cosa es más extraña. La singularidad no es un punto, sino un anillo. Y teóricamente podrías esquivarla. El diagrama muestra que podría haber una vía de escape. Pero Es una vía un tanto tramposa. Te haría emerger en otro universo. Lo cual, para los que nos quedamos en este, es exactamente lo mismo que perder la información para siempre. No soluciona nuestro problema. De acuerdo, el escenario es desolador. Tenemos un destructor de información perfecto o un portal a quién sabe dónde. Planteado el crimen, vamos a la pista que siguen estos investigadores. Parten de una idea que parece obvia, pero que lo cambia todo. Los agujeros negros reales giran y se evaporan. Las dos cosas a la vez. Exacto, no una cosa o la otra. Y esa es la clave. No es un estado estático, es un proceso dinámico. La genialidad de su propuesta es analizar qué le ocurre a la geometría del espacio-tiempo cuando tienes un objeto que está perdiendo masa, energía y momento angular constantemente. No es un mapa fijo, es un paisaje que se erosiona en tiempo real. Vale,
Y el corazón de su argumento, la gran revelación, es que este proceso dinámico provoca un cambio fundamental en la naturaleza del centro del agujero negro y de su horizonte. Dicen que se vuelven de tipo temporal. Uf, sí. Esto suena muy técnico, pero por lo que he entendido, es la diferencia entre la vida y la muerte. Es exactamente eso. Detengámonos aquí porque es el eje de todo. Como decíamos, la singularidad de un agujero negro simple es espacial. Eso significa que es un momento en el futuro. ¿Cómo decir, el próximo martes? Justo, el próximo martes llegará para todos. Hagas lo que hagas, no puedes evitarlo. Es un destino en el tiempo. Pero si una región se vuelve temporal, como proponen ellos, deja de ser un momento en el futuro para convertirse en un lugar en el espacio. Ajá. Y un lugar en el espacio, por muy peligroso que sea, siempre se puede evitar. Entonces, para que quede claro, pasamos de una sentencia de muerte con fecha fija a una trampa mortal en un mapa. Y si está en un mapa, siempre puedes buscar una ruta alternativa. Esa es la metáfora perfecta. Ya no es un cuándo inevitable, sino un dónde evitable. Y al crear esa posibilidad de esquivar el centro, se abre una nueva ruta en el mapa del espacio-tiempo. Su nuevo diagrama de Penrose muestra precisamente eso. Un camino secreto, unas geodésicas, unos rayos de luz, que nacen cerca de ese centro ahora evitable y viajan hacia afuera, cruzan el horizonte y escapan. Es el túnel de fuga. Vale. La idea de una ruta de escape es increíble, pero suena casi demasiado simple a truco de magia matemático. ¿En qué se basan para decir que esto es físicamente posible? ¿Cuál es la maquinaria que hay debajo? Pues aquí es donde entra la matemática dura. Claro. Para modelar este agujero negro que se evapora, utilizan una herramienta llamada métrica de tipo Bahía. Pensemos en la métrica como las reglas de un GPS cósmico que te dice cómo medir distancias y tiempos. De acuerdo. La mayoría de los mapas de agujeros negros son estáticos, como un mapa de carreteras impreso. Una métrica de Bahía es como usar Google Maps en tiempo real durante un terremoto. El mapa cambia constantemente porque el destino, el agujero negro, está perdiendo masa y cambiando de tamaño y forma. Pero espera, aquí es donde me surge la primera gran duda. He leído que para que estas ecuaciones tan complejas funcionen, tienen que hacer una suposición bastante conveniente. Sí, a eso iba. Asumen que la masa, la carga y la rotación del agujero negro disminuyen de forma lineal y proporcional. Es decir, que se apagan de forma ordenada y suave, como si alguien estuviera bajando 3 reguladores de luz al mismo tiempo y a la misma velocidad. Sí. Eso suena a una simplificación enorme. El universo real es caótico y violento. ¿No podría ser que esta solución solo funcione en un modelo de juguete idealizado y se desmorone en la realidad? Es una objeción totalmente válida. Y es el punto más débil y a la vez más necesario del artículo. Tienes razón, es una simplificación. Pero en física teórica, a menudo tienes que empezar con un caso idealizado para demostrar que un principio es posible. Lo ven como una prueba de concepto. Ya. Demuestran que, en principio, dentro de la relatividad general, sin inventar ninguna física nueva, existe un mecanismo para la fuga. Su argumento es que, una vez demostrado en este caso simple, el principio general debería mantenerse en escenarios más complejos y no lineales. Aunque las matemáticas se vuelvan intratables. Exacto. Es como demostrar que un barco puede flotar en una piscina antes de lanzarlo al océano. Un barco de juguete en una piscina en calma. Ya veremos si aguanta una tormenta. Pero vale, aceptemos el barco por ahora. Lo que me parece más revolucionario no es solo que hay un escape, sino lo que dicen que escapa por él. Y esto es crucial. Sostienen que lo que se fuga por este canal no es térmico, no es el humo y el calor del libro quemado. Exacto. Podría ser la información original, estructurada, el libro entero. Esto lo cambia todo. El agujero negro ya no es un crematorio cósmico, sino, no sé, una especie de sistema de almacenamiento temporal con un retardo de miles de millones de años. Un procesador de información con una latencia infernal. Sí, esa es la idea. Ahora para demostrarlo se centran solo en el eje de rotación. De nuevo, otra simplificación. ¿Por qué es suficiente con eso? No es como decir que has encontrado una salida de una prisión, pero es una trampilla minúscula en el despacho del alcaide y nadie más puede llegar a ella. La lógica que usar es que la paradoja de la información es una afirmación absoluta. Ninguna información puede escapar. Para refutar una afirmación absoluta, solo necesitas un contraejemplo. Uno solo. Ah, vale. Si demuestran que existe una grieta en el muro ya no es impenetrable. La ley se ha roto. Con eso es suficiente para reabrir todo el caso. Pero eso me lleva a otra pregunta.
Pensemos en un agujero negro supermasivo que se ha pasado la eternidad engullendo estrellas. La cantidad de información ahí dentro es inimaginable. Uf, sí. ¿De verdad creen que esa grieta en el eje es suficiente para evacuar todo ese océano de información antes de que el agujero negro se evapore del todo? No es como intentar vaciar un pantano con una pajita. El artículo no dice nada sobre el ancho de banda de este canal, ¿verdad? No, no lo cuantifica. Es otra de las grandes preguntas que su trabajo deja abiertas. No sabemos si es una autopista de 8 carriles o un camino de cabras, pero el simple hecho de que el camino exista es el avance. Entiendo. Y hay otro punto importante sobre las limitaciones, que ellos mismos admiten con honestidad. La singularidad en sí misma. Exacto. Su modelo no nos dice qué pasa en el punto exacto r igual a 0, donde la física conocida se rompe y la densidad se hace infinita. Eso sigue siendo territorio de una futura teoría de la gravedad cuántica. Claro. Lo que hacen, muy inteligentemente, es ofrecer una ruta de escape que rodea esa zona de desastre. Es como encontrar un camino que bordea un volcán en erupción. No te explica la erupción, pero te permite escapar de ella. O sea que su solución es robusta precisamente porque ocurre en una región donde la relatividad general todavía funciona. Precisamente. Hablando de modelos y de lo fácil que es equivocarse, leí algo en el apéndice del artículo que me dejó de piedra. Mencionó un trabajo anterior muy famoso de Parikh y Wilczek, que intentaron algo parecido. ¿Puedes explicar qué pasó ahí? Porque parece el ejemplo perfecto de lo frágil que es todo esto. Es una anécdota increíble que revela lo sutil y complejo que es este campo. Parikh y Wilczek publicaron un artículo muy influyente intentando demostrar que la radiación de Hawking no era puramente térmica. Pero estos autores, al revisar sus ecuaciones, descubrieron un error. Un error de cálculo. Mucho más profundo. Un error sutil en la elección de un signo en una de las coordenadas del espacio-tiempo. Y ese pequeño cambio hizo que, sin darse cuenta, no estuvieran describiendo un agujero negro en evaporación, sino un agujero blanco. No me lo puedo creer. Un agujero blanco. Lo contrario. Exactamente. Un objeto teórico del que todo sale y en el que nada puede entrar. O sea que estuvieron años discutiendo sobre un artículo que sin querer describía lo contrario de un agujero negro. Es como si un biólogo marino escribiera un tratado sobre una ballena que en realidad era un submarino. ¡Qué locura! Sí, tal cual. Esto te da una idea del rigor que se necesita y le da más valor a que este nuevo análisis parezca haber sorteado esas trampas. Visto así, es casi un milagro que lleguen a alguna conclusión. Vale, dejando a un lado mis dudas por un momento, si aceptamos que tienen razón, ¿qué significa esto para el universo? Las implicaciones parecen enormes. Lo son. De repente, los agujeros negros dejan de ser las cárceles definitivas del cosmos, se convierten en objetos mucho más dinámicos e interesantes, procesadores cósmicos que retienen y quizá transforman la información durante eones antes de liberarla de nuevo. Y hay una consecuencia muy concreta y medible que mencionan. Que se evaporarían más rápido. Mucho más rápido. Porque la teoría original de Hawking solo contempla la pérdida de masa por la radiación térmica. Este nuevo modelo añade un segundo desagüe, un flujo de materia e información estructurada que también se lleva masa y energía. Claro, es como un globo con 2 pinchazos en lugar de 1. Se desinfla antes. Tiene todo el sentido. Ok, creo que hemos desmenuzado bien el argumento y sus debilidades. Si tuvieras que destilar lo más importante que aporta este trabajo, ¿qué sería? Recurrir a teorías exóticas y aún no demostradas, como la teoría de cuerdas o la gravedad cuántica de bucles. Utiliza las herramientas que ya tenemos, la relatividad general, pero las aplica a un escenario más realista y dinámico. Y además, como bien señalan, no tiene por qué ser la única solución. No entra en conflicto con otras ideas más cuánticas como las fastballs o los firewalls. Podrían coexistir, ser complementarias. Exactamente. Podría ser una pieza más del puzzle. Quizá la información escapa por múltiples vías. Este canal semiclásico podría ser el fenómeno a gran escala, mientras que a nivel cuántico, en el propio horizonte, están ocurriendo otros procesos. No tiene por qué ser una solución que excluya a las demás, y eso la hace muy atractiva. Bien, creo que es un buen momento para recapitular. Tras darle muchas vueltas, hemos explorado un artículo que desafía frontalmente la idea de que los agujeros negros son destructores de información. Su argumento clave es que si los consideramos como lo que son en realidad, objetos que giran y se evaporan. exacto, su propia geometría interna se transforma.
Y esa transformación dinámica, como hemos visto, abre un canal de escape de tipo temporal, una ruta que, en teoría, permite que la información viaje desde las profundidades del agujero negro, esquivando la singularidad, para atravesar el horizonte y regresar a nuestro universo. Un canal que, y esto es lo más importante, no transportaría ruido térmico, sino información estructurada, resolviendo la paradoja sin tener que inventar una física completamente nueva. Así es, y aunque hemos sido críticos y hemos visto que el modelo se basa en simplificaciones y deja preguntas abiertas, como la capacidad real de ese canal, lo que presenta es un mecanismo físico plausible y robusto, un mecanismo que, de confirmarse, podría cambiar fundamentalmente nuestra comprensión de estos objetos tan fascinantes. Y para terminar, como siempre, una idea para la reflexión. El artículo propone que este canal de escape existe a lo largo del eje de rotación del agujero negro. Esto nos deja con una pregunta intrigante. Si un objeto cae en un agujero negro lejos de su ecuador y más cerca de sus polos, ¿tiene más probabilidades de que su información sea devuelta al universo? ¿Podría un agujero negro actuar como una especie de centrifugadora cósmica, donde el destino final de la información depende íntimamente de la trayectoria de entrada? Una idea fascinante. El universo podría ser aún más selectivo y estructurado de lo que imaginamos, incluso en sus lugares más caóticos. Hasta el próximo análisis.